Ya, y como les comentaba, ¿cierto? En la clase anterior, aparte de ver las zonas naturales, los tipos de mapas, ¿cierto? También vieron los perfiles topográficos de las zonas naturales de nuestro país, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes en la prueba le colocan este perfil topográfico y usted ve valles transversales, usted se va a acordar inmediatamente que los valles transversales, ¿cierto? Son de la cuarta región. Entonces, la cuarta región, dijimos que los valles transversales era prácticamente que la cordillera de los Andes se une con la cordillera de la costa. Y gracias, ¿cierto?, a los ríos que van de este a oeste, ¿cierto?, se van conformando estos valles. El valle del Elqui, el valle de Limarí, el valle de Choapa, varios valles, ¿ya? También tenemos una planicie litoral extensa. Entonces, ustedes, obviamente, quizás le van a dar muchas más pistas en algún texto, pero es para que vayan relacionando que si les muestran un perfil topográfico, lo vayan relacionando. Ya hablamos también de la zona central, sus características, también vimos el perfil topográfico, la zona sur de igual forma, vimos los recursos, ¿cierto? El clima de la zona austral igualmente, ¿cierto? Y todo esto usted lo puede encontrar en el módulo 4 de los textos que les entregaron. Y acá vimos los climas, las características y la economía de Chile. Dijimos, ¿cierto?, que hacia el norte grande se trabajaba mucho la pesca, la minería, la agricultura en la tercera o cuarta región, la agroindustria en la sexta y séptima, ¿cierto? Y así sucesivamente, la silvoagropecuaria en la novena, decimocuarta y décima región. La decimocuarta es la región de los ríos, ¿ya? Recordar que como en Chile habían 14 regiones, ¿cierto? Se les agregó el número, perdón, 13 regiones, se le agregó el número 14 y 15. Al 14 a lo de los ríos y 15 a la de Arica. Es como raro, pero Arica es la primera región al norte, pero la última en número, pero es así. Ya, representación gráfica de la Tierra, ¿cierto? Existen dos maneras de representar la Tierra, como dijimos, a través de globos terráqueos y los mapas. Las características de los mapas, dijimos que los mapas tienen simbología, ¿cierto? Que hay diferentes tipos de mapas temáticos, por ejemplo, mapa político, que me va a mostrar los países, por ejemplo, climáticos, que me muestran los climas, económicos, las actividades económicas, geológicos, la estructura de los suelos, etc. Y acá mostré algunos tipos de mapas, ¿cierto? Como uno económico y uno físico. Acá un mapa económico también. Y hablamos de los paralelos y los meridianos en la clase anterior. Dijimos que los paralelos y los meridianos me sirven para ubicarme en el globo terráqueo. Dijimos que la línea de Greenwich, ¿cierto? El meridiano de Greenwich me va a indicar la longitud este o la longitud oeste. Y mientras que la línea del Ecuador, que es una línea imaginaria, igual que el meridiano de Greenwich, ¿cierto?, me va a indicar la latitud norte o latitud sur. No existe latitud este y tampoco existe la latitud oeste. Ya existe solamente latitud norte y latitud sur. Y los paralelos, que son estas líneas horizontales, me van a indicar la latitud. Y los meridianos me van a indicar el este o el oeste. Habíamos hablado que, por ejemplo, acá, No se le entiende No se lo nada. escucha, profe. Demasiado cortado. Profe, no se escucha nada. ¿Cierto? No se Profe. escucha nada. Tiene una gran latitud. Ahí se lo escucha bien. ¿En serio? Ahora ¿Te recién. escucha? Ahora recién. Ahora recién se lo ¿Ahora escucha sí? bien. Antes no se lo escuchaba bien. Profe, sí, porque no se le escuchaba nada, nada. Ya, ahí, Sí. Ahí sí. ya. Me dicen si no se escucha. La longitud, ¿cierto?
me la va a indicar un meridiano. Este es el meridiano 0 o meridiano de Greenwich, ¿cierto? Que es una línea imaginaria que va de norte a sur, pasa por el Greenwich, Inglaterra. ¿Ya? Entonces, el meridiano me va a indicar dónde está el este y dónde está el oeste. Es como que me va a dividir el mundo. ¿Ya? ¿Y qué me va a indicar? La longitud este o la longitud oeste. No existe longitud norte, no. Solo me va a indicar la longitud este-oeste. Mientras que la línea del Ecuador, que es una línea imaginaria, que me va a cortar por la mitad del mundo, ¿cierto? Como una naranja, así partida por la mitad, la línea del Ecuador me va a indicar cuál es el norte y cuál es el sur. ¿Y qué me va a indicar? La latitud. Latitud norte, latitud sur. Por ejemplo, Chile está ubicado en la latitud sur, ¿cierto? Y Estados Unidos está ubicado en la latitud norte. ¿Y en qué latitud está ubicado Chile? Perdón, ¿en qué longitud? Longitud oeste, latitud sur. Ya, lo vamos a ver acá. Por ejemplo, esta es la línea del Ecuador, por lo tanto acá está Chile, ¿cierto? La línea del Ecuador hacia abajo, hacia el sur, ¿cierto? Es la latitud sur. Y la longitud este, porque acá tengo el meridiano 0, ¿cierto? Y todo lo que del meridiano 0 hacia este costado, ¿cierto? Me va a indicar la longitud oeste. Y hacia la derecha, la longitud este. Por lo tanto, hacia está en latitud norte, longitud este. ¿Se entiende? Sí. Y hoy día dijimos que íbamos a hablar de geografía humana. Todo lo que vimos anteriormente, que es geografía física, lo podemos encontrar en el texto de estudio número 4, en el módulo 4. ¿Ya? Ahí usted va a ver todo lo que hemos visto, lo puede repasar. Y hay unos ejercicios bien buenos también en el libro para que ustedes lo desarrollen y puedan ir repasando. Ahora vamos a pasar a geografía humana, que también se encuentra en el módulo número 4. ¿Ya? La geografía humana es una disciplina que estudia, ¿cierto?, al ser ¿Qué humano. página empieza? Vamos a silenciar. Ahí sí. Parece que es otra persona. Les pido por favor que silencien sus micrófonos. Ahora sí. Entonces les decía que la geografía humana es una disciplina, ¿cierto?, que estudia todas las manifestaciones del ser humano en el territorio, ¿ya? Siendo principal la demografía. ¿Y qué es la demografía? Es una rama de la geografía que aborda las estadísticas y datos sobre la población. ¿Cuántos somos? Estudia la demografía, estudia, ¿cierto?, las edades que hay de la población, cuántos hombres y mujeres hay, en qué territorios se ubican y cómo nos movilizamos, ¿cierto? Porque no sé si ustedes vieron una noticia hace poco de un éxodo, de una migración masiva de África a España, por ejemplo, ¿cierto? O también se ha visto bastante por crisis económicas o un sinfín de cosas, mucha gente ha emigrado de sus países en búsqueda de nuevas oportunidades. Entonces, eso es lo que hace la demografía, pues estudia, ¿cierto?, cómo se va movilizando la población. Eso va haciendo. Cómo se va moviendo, cómo se va migrando, ¿ya? La geografía humana tiene que ver también con el censo. Ustedes, bueno, todos me imagino que se han censado alguna vez, ¿verdad? Ya, pero ¿qué es el censo? Sí. El censo es un instrumento, ¿ya? Es una herramienta que yo tengo para utilizarla y poder recopilar datos. ¿Qué datos me recolecta el censo? Los datos de la población en Chile. ¿Cómo? La población en Chile. Ya, ¿qué datos de la población? ¿Cuántas personas somos? ¿Cuántas personas somos? ¿Qué más? Los datos de las personas personales. Ya, ¿qué más?
¿Cuántas personas vivimos en una casa? ¿Cuántas personas viven en una casa? Ok. La comuna. Ya. ¿Es Ahora, sobre la economía también en parte, si no me equivoco? disculpa. ¿Es sobre la economía también que se ve en el censo? Sí. No preguntan, en el último censo no preguntan cuánto ganan, sino si trabajaban. Personas activas trabajando. Ya, mire, en el censo, como bien dicen ustedes, todo lo de que dijeron está súper bien. Recolecta información de cuántas personas somos, ¿cierto? ¿Qué características tenemos? Si somos indígenas, si no somos indígenas, qué edad tenemos, dónde vivimos hace 10 años atrás, si estamos trabajando, ¿cierto? Todo ese tipo de... Y cuántas casas también se censan, no solamente la cantidad de personas, sino que la cantidad de hogares que existen en nuestro país. ¿Ya? ¿Quién está a cargo del censo? Perdón, no lo escuché. ¿El ¿Cuál Estado? es la institución responsable de generar el censo? El Estado, me dice por ahí. El Estado, claro. Ya, pero hay una institución que es el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Y el INE es el encargado, ¿cierto?, de llevar a cabo el censo, con la ayuda, obviamente, de otras instituciones públicas. Por ejemplo, quienes apoyan principalmente al INE son las municipalidades, ¿cierto? Y se capacita a las personas, ¿cierto?, las que son voluntarias y otras no tan voluntarias, que son los funcionarios públicos, a realizar el censo. ¿Ya? ¿Cuántos chilenos habemos actualmente hoy en el país? Aproximadamente. ¿Saben ustedes 18 cuántos? millones. 18 millones. ¿Alguien dice lo contrario? 19 millones. No, yo no sé. Yo creo que estamos cerca de los 20 millones ya. Ya. Estamos en 19 y algo. ¿Ya? Eso somos en la actualidad. Entonces, ¿para qué me sirve la geografía humana? La geografía humana, ¿cierto? Como bien dice, estudia todas las manifestaciones del ser humano gracias a la demografía, que es una rama de la geografía, y que recolecta todos estos datos. ¿Y para qué recolecta todos estos datos? ¿Para qué quiere saber, ¿cierto?, el estado, cuántos somos, dónde vivimos, qué características tenemos, ¿cierto?, para poder implementar políticas públicas. Primero que todo, a lo mejor se necesitan más casas, por poner un ejemplo, ¿ya? O se necesita un colegio en este lugar. O también esta información sirve para proyectarnos para ver si vamos a ser un país más viejito más adelante o un país más joven, cómo está la tasa de natalidad, cómo está la tasa de mortalidad, ¿ya? Entonces todos esos datos nos sirven como para proyectarnos. Entonces, ¿qué les decía yo? ¿Cuántos chilenos hay actualmente en el país? ¿Cierto? Según estimaciones de la población en Chile, ¿cierto?, del Instituto Nacional de Estadística, Chile ya superó los 19 millones de habitantes, ¿cierto? Y para este 2019, bueno, esta era una noticia que saqué, según el documento de la población a nivel nacional, proyecta a 19.107.000 habitantes, ¿ya? Y con un porcentaje de hombres, ¿cierto?, del 49,3% y mujeres 50,7%. Siempre hemos sido como más mujeres, pero ojo que, por ejemplo, en el norte, por las mineras, se concentran más hombres, ¿ya? En la zona central se concentran más mujeres, pero somos más mujeres. Ahora, no podemos tener así como tan... Todo esto se va modificando del 2019 al 2020, al 2021, porque obviamente se va modificando la tasa de natalidad, de mortalidad, ¿cierto? También se estima que la población urbana, y eso también se sabe, es mayor a la rural. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que antiguamente, si nos proyectamos hacia principios del siglo XX, hacia 1900,
el 80% de la población era urbana y 20% de la población, perdón, era rural. El 80% de la población era rural y 20% de la población era urbana. ¿Qué quiere decir? Que solamente hacia 1900 las dos ciudades más importantes que existían eran Santiago y Valparaíso, como en desarrollo, ¿ya? Pero en la actualidad, ¿cierto? Es todo lo contrario. Es como el 80% o más del 80% de la población vive en zonas urbanas, en ciudades, y ya, ¿cierto? Menos del 20% vendría siendo rural, lo cual es sumamente preocupante, ¿cierto? Porque todos sabemos que en lugares rurales es donde se genera la actividad agrícola, ganadera, y es lo que nos genera alimentación, ¿cierto? Pero bueno, estábamos hablando del censo, ¿cierto? Y estábamos hablando de la demografía y la geografía humana, y para poder ordenar toda esta estructura, ¿cierto? Para poder ordenar todos estos datos, ¿cierto? Se tienen que graficar en una pirámide de población, ¿ya? ¿Y cómo se crean las pirámides de población? Primero que todo, ¿cierto? Se van a dividir entre sexos, hombres y mujeres la población. En una pirámide de población, las mujeres van a ir al lado derecho, como indica acá, y los hombres en el lado izquierdo. También se va a generar ciertos rangos de edad. Por ejemplo, se van a considerar grupos de 0 a 4 años, grupos de 5 a 9 años, de 10 a 14, y así sucesivamente hasta llegar 100 y más. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante acá? Se van a generar barras, ¿cierto? Para poder ver qué tipo de pirámide se va a generar con los datos que yo tengo. Voy a leer el número 1. Primero son dos ejes, un horizontal que representa el porcentaje de la cantidad de la población y un eje vertical que plantea rangos de edad, como bien les decía, establecidos en tramos de 5 años. ¿Ya? Dos columnas que representan hombres a la izquierda y mujeres a la derecha, y barras con los datos numéricos. Ellas se dibujan a partir de la información recabada, de los censos. ¿Ya? Hay diferentes tipos de pirámides, y se las voy a mostrar. Acá tenemos, por ejemplo, una pirámide joven, una pirámide de población. Acá me arroja la siguiente información. Indica mayor cantidad de población joven. Esto se refleja ya que la base de la pirámide es muy ancha, ¿cierto? Porque empezamos de 0 a 4, de 5 a 6 y así sucesivamente. Entonces acá me doy cuenta, ¿cierto? Que es casi igual la cantidad de hombres con la cantidad de mujeres, pero hay más gente infantil, gente joven en esta pirámide. ¿Se dan cuenta? Y se ve, ¿cierto?, que es más ancha abajo, donde hay más población joven, y la cúspide de la figura se hace cada vez más delgada, que quiere decir que hay menos gente, ¿cierto?, de una edad prolongada. Aquí, por ejemplo, puedo notar al final, ¿cierto?, que hay más mujeres con más edad que en este. Acá casi no hay hombres de 100 años y más. En la pirámide de transición, ¿cierto?, toma ese nombre porque indica que está avanzando hacia una población predominantemente joven, ¿ya? A una sociedad preferentemente adulta, ¿ya? Entonces, todos los que eran jóvenes acá están avanzando a adultos, ¿cierto? Y me está cambiando la forma de la pirámide. Entonces, esto ya me está proyectando otra cosa, que ya, si en esta barrita, ¿ven el cursor? ¿Cómo yo lo voy moviendo? Sí, profe. Ya, esta barrita que yo estoy acá tocando con el cursor es más, aquí quiere decir, ¿cierto? Que, por ejemplo, a ver, 5, 10, 15, 20. Supongamos que estos son como personas de 20 o 30 años, ¿cierto? Hay más gente de 20 o 30 años que gente de 5 años. Entonces ya tenemos, ¿cierto?, una pirámide de transición, donde nos estamos dando cuenta, ¿cierto?, que están naciendo menos personas, y las personas que antes eran más jóvenes, ¿cierto?, ya se están envejeciendo, están siendo más adultas. Una pirámide madura o ojival, ¿ya? Esta pirámide me indica la disminución de la población joven,
y el gran aumento de adultos, mucho más que la anterior, mucho más que la pirámide de transición. ¿Ya? Por ello la pirámide se va ensanchando en la mitad del gráfico, en este sector, ¿cierto? Tomando una forma ojival. Por ejemplo, si a usted en su prueba, cuando vaya a rendir el examen, le colocan, ¿cierto?, esta pirámide, usted inmediatamente se va a dar cuenta que es una pirámide joven, porque hay más gente joven. Si usted le coloca en esta pirámide, obviamente usted se tiene que decir que es una pirámide de transición, probablemente le coloquen la alternativa, le den más datos, ¿cierto? Y va leyendo en cierta forma. Y la pirámide regresiva es como, no estaba la foto, esto lo saqué del libro, ya, no estaba la foto, pero es como la joven invertida, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que es más ancha arriba y más, ¿cierto?, delgada, angosta, abajo. Es como un cuadrado, o sea, un triángulo, pero que termina la punta hacia abajo. Ya, en la pirámide regresiva, como dice, aquí disminuye drásticamente la población joven, para dar paso a una gran cantidad de adultos y ancianos. Esto es propio de países con baja natalidad. ¿Ya? Por ejemplo, se dice que Europa, ¿cierto?, tienen una pirámide ya regresiva, porque no están haciendo gente y hay mucha gente adulta en Europa. Y dicen que nosotros estamos en una pirámide prácticamente de transición, porque ya también están haciendo poca gente y vamos como en la misma, vamos como hacia a copiarle prácticamente a Europa, ¿ya? La población tiene su composición, como yo les hablaba anteriormente. ¿Qué quiere decir con esto composición? Se identifican grupos para clasificar y entender a la sociedad de este momento. Ya se toman datos de años anteriores, ¿cierto? Se puede identificar los cambios en la formación, en los estudios. Es como cuando usted va a una fiesta y le pregunta a alguien, ¿y de dónde eres? ¿Y de dónde eran tus papás? ¿Y dónde estudias? O ¿dónde estudiaste? Por poner un ejemplo, ¿cierto? ¿Conoces a alguien? O también cuando hablo de la composición tiene que ver si es de alguna etnia originaria, si tiene alguna tradición, ¿cierto? Y gracias a los censos podemos ver, percatarnos las modificaciones de la sociedad. A ver, cuando hablo de composición hablo más o menos de las características de las personas, y las características igual de alguna u otra forma van cambiando. Por ejemplo, a principios del siglo XX, ya, vuelvo al ejemplo, hacia 1900, más del 80% de la población era analfabeta, no sabían leer ni escribir. Pero ahora avanzamos 100 años, ¿cierto? Estamos en el 2000, 100 años y un poco más, y ya la población en Chile casi nadie es analfabeta, es como más del 90% ya sabe leer y escribir. Entonces, la composición de la población, las características de la población también van cambiando. Por ejemplo, antiguamente también la mujer, por ejemplo, no trabajaba. Ahora la mujer es parte de la población económica activa, ¿ya? Eso también ha ido cambiando en la composición. Entonces, a través del censo vamos viendo estos cambios. A lo mejor usted dice, pero si todos saben que la mujer ahora trabaja, pero gracias al censo se confirma cuántas personas más, cuántas mujeres más trabajan, ¿cierto? Y se va cambiando la composición de la población. Ahora, antiguamente preguntaban acerca de la religión, ahora ya no se pregunta, ¿ya? Pero, por ejemplo, hacia los primeros censos que se hicieron, lo hicieron los españoles cuando llegaron acá, empezaron a censar a la gente. Y después que nos independizamos de los españoles, ¿cierto? También se hicieron censos para ver cómo era Chile, cómo estaba compuesto, cuánta gente había, dónde estaba esa gente, cuánta población indígena había, ya, porque estábamos independientes de Chile hacia mitad del siglo XIX, 1850,
y el Estado de Chile dijo ya, hagamos un censo y vemos cómo está distribuida la población. Y se dieron cuenta, a mitad del siglo XIX, que hacia el sur de Chile no había nada de población, que toda la población se concentraba en la zona centro. Entonces, ¿qué hizo el Estado chileno? Trajo gente de Europa, alemanes, croatas, y llegaron, ¿cierto?, a italianos, llegaron a colonizar el país. Por eso se habla, ¿cierto?, de que en el sur del país hay como descendencia alemana, y hay en Valdivia la Kuzman, que es como una cervecería famosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque gracias al censo se dieron cuenta que hacia el sur estaba prácticamente deshabitado, y para hacer soberanía en el país, ¿cierto?, se tenía que hacer ocupación del territorio y traen gente desde fuera, ¿ya? Para colonizar y reactivar también los recursos que habían en nuestro país. En geografía humana, aparte de la composición de la población, aparte de las características, tenemos que saber que hay un concepto importante, que es la densidad de la población. ¿Y qué quiere decir densidad de la población? Quiere decir, ¿cierto?, cuántas personas hay por kilómetro cuadrado en un territorio, ¿ya? Por ejemplo, donde hay más alta densidad de población es en la región metropolitana, porque sabemos que en un kilómetro cuadrado hay mucha más gente que, por ejemplo, en Punta Arenas, ¿cierto? En términos más fáciles, ¿cuántas personas alcanzan a vivir en un kilómetro cuadrado? ¿Ya? Acá dice, es la distribución de la población que se mide de acuerdo a la densidad. Este indicador nos señala cuántas personas viven en un espacio determinado, representando la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Así existen lugares que poseen una densidad alta, como Santiago, y también una gran cantidad de habitantes en un territorio, tal como se muestra en la siguiente imagen, ¿cierto? Podríamos decir que esta, donde dice 1 kilómetro cuadrado, baja densidad, podríamos decir que esto es Punta Arenas, por poner un ejemplo. Y acá podríamos hablar que esto es Santiago, ¿ya? Para calcular la densidad de población de un lugar, se debe dividir la cantidad total de habitantes por la superficie del territorio. Entonces yo digo ya, ¿cuántos habitantes hay en Santiago, cierto? Que ya están sobre los 7 millones. Y cuántos kilómetros hay en Santiago. Se hace una división y así se saca, ¿cierto?, la densidad de población. Hay ciudades o regiones, mejor dicho, que son súper extensas, y grandes, por ejemplo, Antofagasta, pero el territorio de Antofagasta tiene desierto, y el desierto no se ocupa, ¿no? Igual que en todo Chile tenemos la presencia, como vieron al principio de la clase, de la cordillera de la costa, de la cordillera de los Andes, que tampoco es habitable. Entonces ahí quedan kilómetros de territorio, ¿cierto?, de espacios desocupados prácticamente. Posiblemente alguna vez usted haya analizado las razones de por qué muchas personas viven en determinados lugares y en otros, y su número de habitantes es muy reducido. Ya, es como lo que le estaba hablando ahora. Existen muchas razones por qué las personas eligen vivir donde lo hacen, tomando en cuenta aspectos afectivos, familiares y de la propia historia con el lugar. Sin embargo, los más frecuentes son contar con oportunidades de trabajo, acceso a educación y alimentación, ¿cierto? La gente siempre se va a ir a vivir, obviamente, donde hay trabajo, donde hay alimentación, donde hay educación, ¿cierto? Por eso también a veces se habla de la plusvalía de las casas, pues a veces cuando las casas valen más caras porque están más cerca de un colegio, más cerca de un consultorio, cerca del transporte público, en fin, ¿ya? En el siguiente punto se analiza cómo se ha distribuido la población en nuestro país de acuerdo a los aspectos que hemos mencionado. Entonces, que les quede claro, que donde hay mayor densidad de población, donde hay mucha más gente en un espacio reducido. ¿Ya? Esa es la densidad de población y se saca por kilómetro cuadrado. Ahora, ¿cómo se distribuye la población en el país? ¿Cierto? Por ejemplo, en el norte de nuestro país, ¿cierto? La mayoría de las personas se ubican hacia la costa. Las ciudades más grandes, en el norte grande, están hacia la costa, hacia el litoral.
Por ejemplo, tenemos Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, del norte grande y norte chico, ¿cierto? Son ciudades donde se concentra mayor cantidad de población. La densidad poblacional es mucho más alta, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en la zona central, la gente no vive en la playa, o sea, no viven casi todo en el litoral central. Por ejemplo, no se concentra la mayor cantidad de población en San Antonio, en Cartagena, en Pichilemu, ¿cierto? La gente tiende a vivir en la depresión intermedia. Aquí se concentra la mayor cantidad de población, en Santiago, en Rancagua, en Talca, ¿ya? Y hacia el sur lo mismo, hacia el sur también la gente tiende a vivir en la depresión intermedia, ¿ya? Excepción es el extremo austral, como vimos en las clases anteriores, donde la población debe localizarse de acuerdo a las condiciones climáticas. Recordar que la cordillera de los Andes va bajando hacia el sur en altura, por lo tanto los fuertes vientos, ¿cierto?, que vienen desde el este, hacen, ¿cierto?, que las personas se puedan ubicar en lugares donde están más protegidos, como por ejemplo la ciudad de Puerto Natales, debido a los vientos e influencia marítima del clima. La población utiliza la cordillera de los Andes para protegerse de estas inclemencias. ¿Ya? Entonces, ¿qué vimos hoy día? Vimos geografía física. ¿Qué estudia? Perdón, geografía humana, que ando acelerada. ¿Qué estudia la geografía humana, cierto? ¿O quién nos ayuda a estudiar la geografía humana? Cantidad de personas por kilómetro. Ya. Sí, bien, pero también, ordenemos, la geografía humana, ¿cierto? Estudia al ser humano, sus características, cuándo son, dónde están ubicados, cómo se van moviendo, ¿verdad? Y la geografía humana también me va a permitir utilizar la demografía para saber cuántos somos. Ojo que siempre hemos sido como más mujeres que más hombres en nuestro país. Y cómo podemos graficar la cantidad de personas en nuestro país a través de las pirámides de población, ¿ok? Y el censo nos va a arrojar también la composición, características de la población y la densidad de población también la podemos sacar. ¿Cierto? Dijimos que cómo se distribuye la población en Chile, porque finalmente no es homogénea la población en Chile. ¿Ya? Sabemos que toda la población está concentrada en la zona central. ¿Ya? No, o sea, no está distribuida de forma uniforme, por decirlo de alguna forma. Y saqué como una noticia de un periódico donde dice que Chile al 2035, ¿cierto?, se dice que la población va a ser estimada de 21.137.000 y algo. Y se dice que va a haber 49,3% de hombres y 50,7% de mujeres, ¿ya? Igual seguimos siendo harta, es una proyección que se hace, ¿ya? Se dice que la población va a crecer en un 10,6% aproximadamente, y que el INE, ¿cierto? Perdón. Además, según el INE, 6 de las 16 regiones del país van a superar el 1.000.000 de habitantes para el 2035. ¿Cierto? Se dice, ¿cierto? Acá hay una infografía, esta es una infografía que se grafica una información, ¿cierto? Donde dice que la población de Chile hacia el 2002 era de 15 millones, 2019, 19 millones y algo, y ya para el 2035 se vería más o menos más de 21 millones. ¿Ya? Acá también se grafica que van a ser más mujeres, según el último censo. ¿Ustedes saben cada cuántos tiempos se hace el censo? ¿Cada 5 años, profesora? 10 años. Cada 10 años. Sí, cada 10 años. Pero sí hubo un censo que se hizo que no resultó y se tuvo que volver a hacer, que ahí como que interrumpió. Pero no se tomaron esos datos, sí, de ese censo que se hizo como en varios días, no sé, no recuerdo bien. ¿Ya? Cuando los mapuches agarraron a piedra a los censistas. Hubieron muchos errores en ese. Hubo muchos errores, entonces no sirvió.
sí que se tuvo que volver a hacer, pero siempre se hace cada 10 años. También Porque se ya dice que la población urbana, o sea, las ciudades también van a ir creciendo. Ya, por ejemplo, se dice que la región con más de 1 millón de habitantes, ¿cierto? Va a ser, perdón, que eso era de más abajo. Ya, la evolución de la población urbana. Se dice que hacia el 2002 la población urbana es de 86,3%, hacia el 2019 88,4% de la población va a ser urbana, que va a vivir en ciudades, ¿cierto? Que va a establecer ahí, y que el 89,1% va a también establecer en ciudades. Bueno, y hay que ver también que ahora con esto de la globalización, como que todo, la internet y toda la tecnología y los avances, los espacios rurales prácticamente se están convirtiendo en espacios urbanos, según las necesidades que vamos teniendo. Entonces, eso igual preocupa bastante. Ahí tenemos, ¿cierto? Las regiones con más de 1 millón de población hacia el 2035, ¿cierto? O sea que Valparaíso va a tener más de 1 millón de personas, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto? La Araucanía, el Biobío, ¿cierto? Que van a ser regiones con bastante cantidad de población. Y tenemos, ¿cierto? Regiones con mayor crecimiento también, que van a crecer, se proyecta hacia el 2035, que es la región de Tarapacá y Coquimbo, y tenemos también regiones con menor crecimiento, que van a ser los ríos y el Biobío, lo que se proyecta, según la información que se recolectó en el último censo, ¿cierto? Y también las regiones con más población de anciana, porque ya tercera edad anciano, pero no es la misma tercera edad de antes, ¿cierto? El Ñuble, Valparaíso y Los Ríos. Y con eso terminamos la presentación del día de hoy. No sé si quieren opinar algo, tienen alguna duda, consulta, sugerencia al respecto. Es que explica tan bien, profesora, que sería un idiota de no poner atención. Tiene el micrófono apagado, profe. Ya, ahora sí, sí que estaba hablando con mi hijo, que está aburrido. Ya, bueno, en realidad eso, porque la otra semana ya tenemos que ver qué es la tasa de natalidad, qué es la tasa de mortalidad, la esperanza de vida que tiene el país, la población económica activa, inactiva. Pero si a ustedes le aparece, por ejemplo, en una prueba, ya yo les decía, ¿cierto? Un perfil topográfico, un tipo de mapa, un tipo de pirámide de población, ¿cierto? Ustedes también tienen que tomar el libro número 4, que es el que estamos viendo, y repasar un poquito. Ya como para que empiecen a reconocer más o menos como, para que contesten la prueba. Y no sabemos qué es lo que va a salir tampoco, pero nos estamos guiando por el temario, ¿ya? Así es que, nada, despedirme, darle las gracias por estar acá y nos estamos viendo el próximo lunes, ¿ya? Profe, una consulta. Sí, ¿Cómo lo hace con la población mapuche que no se quiso censar? es que ahí hay un estimativo de la población mapuche con los datos de años anteriores también. Porque sabemos que tampoco, se dice que son 19 millones y tanto, pero no es exacto. Es lo más próximo. Ah, ok. Sí, pues se sacan los datos porque finalmente también está la CONADI, pues la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, entonces ahí también hay registros acerca de las personas, en el registro civil, entonces también yo creo que se empiezan a unir toda esta información como para poder también recolectar datos. No se querían censar los mapuches, eran Sí, sí me choros. acuerdo, sí me acuerdo. Agarraron una piedra. Sí. Bueno, es que se entiende también la lucha del pueblo mapuche porque finalmente ellos tienen como una lucha contra las políticas del Estado, que no los benefician mucho en algunas cosas, pero ese también es como tema para más adelante. No, si ¿Ya? en realidad el gobierno nunca ha hecho ninguna cosa, así que
Ni de izquierda ni de derecha, son todos iguales. ¿Para qué? Sí, pues, mire, hace como los años 90 se creó la CONADI, que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Y a la gente indígena le dan bastantes beneficios, o sea, como para postular una casa, para estudiar, pero en mi opinión personal siento que es una forma de control de tener a las personas como, porque si usted es indígena, se puede ir a inscribir a la CONADI como indígena. Y ya siendo indígena y reconocido por el Estado, a través de esta institución, usted va a tener beneficios. Pero ellos también, en cierta parte, el Estado tiene como un control o la información acerca de las personas que hay. Por eso sí, a lo mejor no se censaron, pero sí hay un estimativo. ¿Me entiendes? Siempre un paso adelante el Estado. Uh-huh. Hace falta Allende. Le han dado derechita las cosas. Bueno, ahora vienen las próximas presidenciales, pues sí que ahí ustedes van a tener que, como ciudadanos responsables, ¿cierto?, ir a ejercer el derecho a voto. Yo quedé súper decepcionada en las últimas elecciones porque para el apruebo fue el 80% de la población a votar. Y ahora fue un poquito más del 40% de la población a votar. Y digo yo, ¿dónde está toda esa gente que estaba en las manifestaciones, que querían una nueva constitución, y ahora que tenían que escoger al constituyente, quien redacte la constitución, no lo fueron a escoger? Que Una eso es lo pena. que pasa, porque la gente reclama mucho, pero cuando tiene que tener sus obligaciones, no lo hace, se lo deja a los demás, es más fácil. Exactamente. Así es que sean. Diga, Miguel. Se confundieron mucho la gente, porque en realidad el que lucha por el pueblo son gente de izquierda o comunista, pero el comunismo, ¿qué es lo que hicieron los buenos? Se atajaron de eso y hicieron el anarquismo. Y ahí transformaron el anarquismo, si en realidad los que se estaban mandando cagar fueron anarquistas, no fueron ni siquiera representantes del pueblo, de Estamos ustedes con o de una todos los profesora, compañeros. cuidado con el vocabulario. Pero bueno, ese tema da para harto. Quizás, Pero lo Totalmente de importante, acuerdo. Cuidado con el vocabulario. bueno, en honor al tiempo, lo vamos a dejar hasta acá y los dejo la invitación para que vayan a votar ahora en las presidenciales, ¿ya? Se cuidan y nos vemos la próxima semana. Que estén Muchas bien. gracias por la clase. Chao. Bien. Chao. Gracias, profe.